¿Qué es? En términos prácticos y financieros, la insolvencia se entiende como la incapacidad de una persona, natural o jurídica, de cumplir con sus obligaciones monetarias en los plazos acordados. Tipos de proceso en Colombia. Existen dos tipos de procesos de insolvencia posibles que se definen cuando se solicita este trámite ante la Superintendencia de Sociedades. 1. Acuerdo de reorganización. En este caso la intención de la empresa es seguir operando, y entonces tiene la opción de buscar una resolución negociada con sus acreedores, la cual es dirigida por un conciliador o promotor, nombrado por la Superintendencia de Sociedades. 2. Liquidación judicial. Esta opción es cuando se decide la venta de los activos para el pago a los acreedores, en cuyo caso se nombra a un liquidador que una vez paga las deudas, previo acuerdo con los acreedores, y cancela la personería jurídica de la empresa. Causas de insolvencia. Para iniciar un proceso de admisión, se debe verificar la comisión de alguna de las siguientes causas, como situación de crisis empresarial, así. 1. Cesación de pagos. Existencia de dos o más obligaciones, vencidas por más de 90 días y las cuales representan como mínimo el 10% del pasivo total, o la existencia de dos demandas presentadas por dos o más acreedores, que representan mínimo el 10% del pasivo total. 2. Incapacidad de pago inminente. El empresario no tiene la capacidad de cumplir sus obligaciones en un corto tiempo. Además, los estudios han identificado las siguientes causas como las que más afectan a los empresarios y que conllevan a la liquidación total o a la reorganización. En las esferas internas tenemos elevado endeudamiento, reducción en las ventas, malos manejos administrativos, actos de competencia y la falta de personal idóneo, corrupción. Asimismo, se han identificado algunas causas externas, tales como disminución de la demanda, alta competitividad del mercado en bienes o servicios, pérdida de mercados, dificultad para acceder a créditos bancarios, competencia desleal, procedimiento de insolvencia en Colombia. Desde el punto de vista legal, en Colombia existe la Ley 1116 de 2006, conocida como Ley de Insolvencia Empresarial, que tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. Cobija tanto a empresas como a personas naturales comerciantes. Su objeto es resguardar los derechos de los acreedores y buscar la continuidad de la empresa que atraviesa una crisis financiera, para que responda por sus obligaciones, pero además generar recursos y ser productiva, evitando caer en la quiebra. La 1116 indica que el proceso a llevar a cabo es el siguiente. 1. Solicitud de insolvencia del deudor. Demostrando que está en cesación de pagos o incapacidad de pago dirigida a la autoridad competente y establecida en el artículo 6, y puede ser ante la Superintendencia de Sociedades o ante el juez civil del circuito del domicilio principal del deudor. 2. Auto de insolvencia o apertura del proceso. La providencia de apertura del proceso, según el artículo 48, declara oficialmente la insolvencia del deudor y da inicio al proceso formal. Esta providencia surge efectos de publicidad respecto de los acreedores, asimismo, genera medidas cautelares encaminadas a proteger los activos para el pago de los créditos o deudas a favor de estos. 3. El nombramiento de un conciliador o liquidador, quien tendrá la representación legal, advirtiendo que su gestión deberá ser austera y eficaz, según el inciso 1 del artículo 48. Hablamos de conciliador para el proceso reorganización y de liquidador para el proceso de liquidación. 4. Presentaciones de créditos. Los acreedores deben presentar sus reclamaciones ante el liquidador. Esto incluye deudas laborales, comerciales, fiscales y cualquier otro tipo de acreencia. El liquidador o el conciliador, según el caso, elabora un informe con la clasificación de las deudas y la valoración de los activos. Esto determina el orden de pago a los acreedores. 5. Asamblea de acreedores. Este escenario es fundamental para utilizar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tales como la conciliación para renegociar deudas o la solución de conflictos de una manera efectiva y siguiendo el principio de economía procesal. En la asamblea de acreedores se debate y se aprueba el plan de reorganización para salvar la empresa o el plan de liquidación que busca vender los activos para responderle a los acreedores. 6. Aprobación judicial. El juez del concurso emite un auto avalando el plan de reorganización o liquidación aprobado en la asamblea de acreedores y presentado por el conciliador o liquidador, donde se establecen todos los términos y condiciones. La reorganización puede terminar aquí, sin embargo, si lo acordado no se cumple, posteriormente puede dar tránsito a liquidación. 7. Materialización del plan de liquidación. Es la enajenación de activos, bien sea por medio de ventas, subastas a terceros, o por títulos traslaticios de dominio directamente a los acreedores, con el fin de pagar todas las acreencias allegadas al proceso de insolvencia. De esta manera hemos aprendido todo acerca de la insolvencia en Colombia. Ahora, vamos a profundizar conocimientos acerca de una de sus causas: la competencia desleal. Competencia desleal. Definición. Son todas las prácticas que faltan a la buena fe y son contrarias a las sanas costumbres mercantiles y buscan alterar el funcionamiento normal del mercado y, o, influir en la decisión de compra de los consumidores. Hechos constitutivos.
En el capítulo 5 del Código de Comercio de Colombia se indican los hechos constitutivos de competencia desleal y grosso modo podríamos mencionar que para no incurrir en actos de competencia desleal se debe evitar, entre otros. 1. Cualquier acción que cree confusión o descrédito en cuanto a un establecimiento, productos o actividad industrial o comercial de un competidor. 2. Afirmaciones o declaraciones falsas que tengan como finalidad desacreditar un establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3. Realizar manifestaciones o comentarios que puedan inducir al público a error en su decisión de comprar. Recuerda, no es solo un problema para las empresas que son víctimas de estas prácticas, sino también para los consumidores, quienes pueden verse afectados por productos o servicios de menor calidad o por precios más altos. Causas de competencia desleal. Identificamos 3 causas específicas. 1. La desigualdad en el acceso a recursos, mayor o menor acceso a recursos, como capital, tecnología o información. 2. La globalización, comercio sin fronteras que facilita la competencia desleal. 3. Las barreras de entrada al mercado, dificulta la entrada de nuevos competidores y los actuales pueden abusar. Además, hay otros factores que influyen desde dentro y desde fuera de las organizaciones. Factores internos de la empresa. Falta de ética empresarial, que hace más probable que recurra a prácticas desleales para obtener una ventaja competitiva. Mala gestión empresarial, que lleva a tomar decisiones desesperadas para aumentar sus ventas o reducir sus costos, tales como la competencia desleal. Falta de conocimiento de la ley, lo que lleva a incumplirla. Factores externos del mercado. Alta competencia. En mercados altamente competitivos, las empresas pueden verse tentadas a recurrir a prácticas desleales para diferenciarse de sus competidores. Falta de control por parte de las autoridades. Si las autoridades no controlan y sancionan adecuadamente la competencia desleal, se crea un ambiente donde las empresas pueden sentirse incentivadas a incurrir en estas prácticas. Debilidad del sistema judicial. Un sistema judicial débil puede dificultar que las empresas que han sido víctimas de competencia desleal obtengan justicia. Procedimiento. La Ley 256 de 1996 establece el régimen legal para demandar la competencia desleal y dice que se estructura de la siguiente manera. 1. Demanda. Presentación de la demanda al Tribunal de Competencia, que puede ser civil, comercial o de propiedad industrial, dependiendo la naturaleza del caso. Auto que admite la demanda, o de lo contrario, la niega. Si no se admite, esta debe subsanarse en 5 días y después se admite. Si no se subsana, se rechazará definitivamente la demanda. 2. Notificación y contestación. Se notifica oficialmente al demandado, dando 20 días hábiles de traslado. El demandado contesta o no. Si contesta, se corre el traslado para las excepciones por 3 días, y si es de mérito, por 5 días. 3. Audiencias. Se emite el auto que fija fecha y hora para iniciarse la audiencia inicial. Tras programadas las audiencias, se presentan los argumentos iniciales que dan una visión general del caso y se exponen las razones por las que se considera que se ha cometido una práctica de competencia desleal. Se examinan las pruebas previas presentadas, interrogatorio de testigos, conciliación, etc. 4. Decreto de pruebas. En esta etapa ambas partes presentan las pruebas que respaldan los argumentos durante el proceso judicial. Práctica de pruebas presentadas ante el juez. 5. Sentencia. Concluido el proceso de pruebas y audiencias, el juez emite una sentencia que determina si se ha cometido competencia desleal y las medidas correctivas o sanciones correspondientes según lo estipulado en la ley. 6. Medidas cautelares. En algunos casos, se pueden solicitar medidas cautelares para evitar que la parte demandada continúe con las prácticas de presunta competencia desleal mientras se resuelve el caso. 7. Recursos de apelación ante juzgado de circuito o tribunal. Las partes tienen derecho a apelar la sentencia si no están de acuerdo con ella. La apelación se presenta ante el tribunal de segunda instancia, que revisará el caso y emitirá una nueva decisión, confirmando o cambiando el sentido de la primera.